¿Le aparece mi pantalla, chicos? Sí, profe. Ya. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que sería entonces los tipos de movimientos que van a estar presentes en el aparato digestivo. La otra vez hicimos una introducción y ahora vamos a ir viendo justamente los movimientos que va a tener o qué tipo de movimiento va a estar presente en nuestro aparato digestivo, ¿verdad? Entonces, nosotros realizamos la ingestión del alimento, ¿ya? Y la ingestión del alimento se debe en parte a ciertos mecanismos neurológicos que están presentes en nuestro, a nivel del hipotálamo prácticamente, cercano al núcleo arcuato. En esa zona del cerebro tenemos núcleos de neuronas que comandan tanto el apetito como la saciedad. Entonces, la búsqueda de alimentos responde a esas neuronas. Y vamos a tener que hay ciertas hormonas en parte que terminan regulando estas zonas que, bueno, en el caso de la lectina, inhibe el apetito, y en el caso de la grelina, que es una hormona producida por el estómago, estimula el apetito, es decir, nos da, despierta el hambre, ¿ya? Hay otros también que controlan el hambre saciedad que vamos a estudiar en mayor detalle, pero estas, esta respuesta fisiológica lo que despierta en nosotros es la necesidad de buscar alimento. Y empezamos a locomovernos utilizando el aparato locomotor, que sería músculo esquelético, para buscar el alimento, ¿ya? Entonces, tenemos que la cantidad de alimento que una persona ingiere depende principalmente del deseo intrínseco de ello. O sea, depende del hambre la cantidad de alimentos que nosotros vamos a ingerir. Y el hambre va a responder a su vez a ciertas regulaciones neurohumorales que está a nivel del hipotálamo, pero que a su vez es regulado por otros órganos. En el caso, el estómago produciendo grelina y los tejidos adiposos produciendo lectina. Si bien hay algunos mecanismos que, como el péptido II y otros péptidos como el péptido I, la incretinas, ¿ya? Que también tiene efecto a nivel de hambre-saciedad, ¿sí? Una vez que nosotros empezamos a buscar el alimento, introducimos el alimento en la boca y lo primero que vamos a estar, o el primer movimiento que va a actuar de todo el aparato digestivo a nivel de la boca sería el proceso de masticación, el proceso de triturar el alimento, ¿ya? Idealmente tendríamos que masticar unos 30 veces el alimento antes de digerir para que éste vaya con la consistencia adecuada, de tal forma que el ácido clorhídrico pueda actuar sobre estos alimentos, ya sea proteína, grasas o carbohidratos, y que lo pueda degradar en menores partículas para que cuando pase al duodeno ya empiece a actuar las enzimas enterocíticas para terminar el proceso de digestión, junto con las sales biliares y las enzimas pancreáticas. Bueno, entonces la masticación forma parte de un muy importante de todo el proceso de digestión, ¿ya? Permite triturar el alimento, ¿ya? En ese punto nosotros tenemos que los dientes anteriores van a ser para cortar, ¿ya? Y vamos a tener que los dientes posteriores van a ser para triturar, ¿ok? Entonces el primer movimiento que vamos a encontrar es el proceso de la masticación y la diglución, ¿ya? Entonces, la masticación va a responder en parte a los dientes, ¿ya? Que tienen, en el caso, como dijimos, los anteriores para el corte, como son los incisivos, y los posteriores son para triturar, ¿ya? En el caso de los dientes posteriores que están desarrollados específicamente para triturar, puede generar una fuerza de presión de 100 kilonewton, ¿ya? Y en el caso de los incisivos puede generar una fuerza de presión de 25 kilogramos, ¿ya? Eso en el caso de tanto anteriores y posteriores, ya el proceso de la masticación tal cual. Ahora, el proceso de la masticación, si nosotros bien creemos que es consciente, tiene una parte o un componente que es inconsciente que se da por un arco reflejo prácticamente, ¿sí? Entonces vamos a tener que
los músculos de la masticación están inervados por el quinto par craneal, ¿ya? Y el proceso en sí de la masticación depende de ciertos núcleos o grupos neuronales que están situados en el tronco del encéfalo. Bueno, acá nos muestra ya la masticación. Vamos directo por la deglución posiblemente. Pero el proceso de la masticación también son grupos neuronales que responden a este punto. Que ya vamos a ver. Bueno, luego tenemos la deglución. La deglución es el siguiente movimiento que va a aparecer en el aparato digestivo. El acto de tragar, deglutir. El acto de la deglución va a tener tres componentes, ¿ya? O lo dividimos en tres fases. La primera fase es una fase voluntaria. Es cuando nosotros decidimos que lo que está en la boca es momento de tragarlo, mandarlo para atrás. Ese acto es voluntario. Una vez que está en la parte posterior, ya todo el proceso es involuntario. Y ahí tenemos la segunda fase, que es la fase faríngea o involuntaria, y la tercera fase, que es la fase esofágica, que va a tener dos tipos de movimiento que ya vamos a estudiar. Ahí ya empieza a dividirse los movimientos, ¿verdad? Pero entonces, la deglución consta de tres fases, una sola es voluntaria. ¿A partir de dónde es involuntaria? A partir de la fase faríngea, ¿ya? Y la fase esofágica también es involuntaria y consta de dos tipos de movimiento ya es. Bueno, nosotros tenemos que todo el acto de la masticación se va a dar en la orofaringe. Una vez que se formó el bolo alimenticio, nosotros levamos la lengua para mandarlo a la parte posterior de la boca, y cuando el alimento entra en contacto con la parte del paladar blando, ¿sí? Envía inervaciones por el trigémino a nivel del centro deglutorio. Y una vez que esa inervación llega al centro deglutorio, va a ser un arco reflejo, porque ya va a generar que se eleve justamente toda la base, ¿sí? Y prácticamente al elevarse toda la orofaringe, tenemos que la laringe se cierra, ¿sí? Y todo el bolo alimenticio va a pasar ahí por la fase faríngea, luego ya va a ir a la fase esofágica, ¿sí? Como ven, el centro deglutorio inerva principalmente una de las zonas con mayor estímulo, que es la zona posterior de la faringe, es la zona más inervada con neuronas sensitivas, así como la zona del paladar blando, y todo esto envía en fibras aferentes y va a dar un arco reflejo eferente, iniciando un movimiento desde la orofaringe, empujando el bolo alimenticio hacia la parte inferior de la orofaringe, llegando al punto de la laringe, pero en ese punto la laringe está cerrada porque todo esto se elevó, ¿sí? Luego ya pasa al esófago. Y a nivel del esófago, todo el movimiento peristáltico que inició en esta zona continúa el trayecto haciendo descender el bolo alimenticio. Es como agarrar una bolsa. Es como agarrar una bolsa, digamos así, y yo hago este movimiento. Y va empujando el alimento hacia abajo. ¿Ya? Hace ese movimiento. Solo que esto yo va bajando así. El movimiento peristáltico. ¿Qué hace? Que el músculo se contrae, el músculo se contrae, el músculo se contrae, el músculo se contrae, el músculo se contrae. Y de esa forma va empujando todo el alimento en la parte inferior y va a llegar al estómago. Entonces, ¿dónde inicia ese movimiento? Inicia a nivel de la orofaringe. Una vez que hicimos la fase voluntaria, mandamos el bolo alimenticio a la parte posterior, estimula el paladar blando junto con la región posterior de la laringe, perdón, de la faringe, y todo eso ya hace un arco reflejo de un movimiento que va a ir en una sola dirección, ¿ya? Que es dirección cefalocaudal, ¿ok? Entonces va a desplazar todo el bolo alimenticio, y la fase involuntaria, que son las dos últimas, que es la faringea y la esofágica, es rápido, es un proceso de tragamos y ya va, ¿ya? Una vez que el alimento llega al estómago, va a pasar a la fase motora
del estómago. Y el estómago tiene varios tipos de movimientos, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver primero entonces cuáles son las funciones del estómago y vamos a estudiar después cuáles son sus movimientos. La función del estómago en sí es almacenar grandes cantidades de alimentos. Uno de los reservorios de alimentos termina siendo el estómago, ¿ok? Hasta ese punto, perfecto. Pero el estómago también cumple otras funciones, aparte de almacenar el alimento que está ingresando allí. Cumple el proceso de mezclar ese alimento con el ácido clorhídrico. Entonces tenemos que su siguiente función es la de mezclar el alimento, ¿ya? Con las secreciones gástricas, que va a ser el ácido clorhídrico principalmente, ¿ok? Y como tercer punto, va a llegar un momento en que ese alimento que ingresó ya se mezcló lo suficiente, ya se formó el quimo, ¿ya? A partir de ahí hablamos de quimo, bolo alimenticio, boca, orofaringe, esófago, estómago, quimo. De ahí en adelante es quimo, ¿ok? Entonces, tenemos que ese quimo se debe evacuar, ¿ya? Hasta acá habla de alimento, como ven. A partir de aquí ya habla de quimo. Como una vez que se dio toda la mezcla, ya tenemos el quimo. Y el estómago tiene su tercera función, que es la del vaciamiento del quimo, desde el estómago hacia el intestino. Ya tenemos las tres funciones del estómago. Dos de esas funciones acomete movimiento. Movimiento de mezcla y vamos a tener un movimiento de evacuación para cumplir sus últimas dos funciones. La de almacenamiento, vamos a ver que una vez que nosotros olemos el alimento o vemos un alimento o escuchamos el sonido de un alimento que nosotros conocemos, como cuando colocamos un bife sobre la sartén y comienza el ruido de la fritura de ese bife, o la picaña que está en la parrilla con un sonido característico de que está ahí asando, ¿ok? Sin necesidad de ver y de oler, ese sonido ya va a estimular la fase cefálica de la alimentación y apenas el hecho de ver, oler o escuchar ya hace que el estómago entre en una fase que se llama fase receptiva del estómago. Entonces el estómago se relaja preparándose para recibir el alimento. ¿Ok? Para recibir el alimento. Y el hambre aumenta más aún cuando el estómago comienza a relajarse. ¿Por qué? Porque cuando el estómago aprieta, ¿ya? El alimento, no produce tanta grelina, porque hay un contenido dentro. Pero cuando el estómago se relaja, no está presionando el alimento y empieza a producir más grelina y aumenta el hambre, ¿ya? Por eso los comerciales se agarran de la fase cefálica, visual, ¿ya? Muestra su producto con una foto bien vistosa, jugosa, que despierta hambre. Ese es el objetivo justamente del marketing. Doutor, uma pergunta aqui para não passar. Na fase esofágica, acontece da mesma forma, anilhos contráteis vão descer do mesmo jeito, conforme a gente tinha estudado na aula anterior? No esôfago acontece do mesmo jeito. En el esófago tenemos los anillos contráctiles. Eu falo por causa da situação que um terço superior é de um jeito e dois terços é de um músculo liso, né? É que é um terço superior do esôfago, el músculo... Son anillos contráctiles, ¿ya? Hay parte que es músculo voluntario, que es esquelético, ¿sí? Que es la región posterior que conforma el esófago, ¿ya? Los laringeos prácticamente, ¿sí? Los músculos laringeos. Esos músculos son voluntarios, pero no obstante el acto reflejo lo hace involuntario, porque la deglución desde la fase laringea es involuntaria porque es por un acto reflejo, ¿sí? Es reflejo. Ingresó, empujó la región posterior de la laringe y por acto reflejo se da el anillo contráctil y comienza a ser descendente. Y va el anillo contráctil hasta que ese anillo llega a nivel inferior del esfínter, si está abierto, pasa a estómago, ¿ya? Y allí el movimiento es diferente en el estómago, porque el anillo contráctil va a mover de vuelta a nivel de duodeno para yeyuno ilio, ¿sí? Pero el movimiento del estómago es un poco diferente. Entonces, vamos a tener que la función del estómago, por un lado, tenemos que es reservorio, de 0,8 a 1,5 litros. Primera función, ¿ya? La otra función que cumple el estómago es de mezclar el alimento, ¿ya? Y ahí ya tenemos las ondas peristálticas basales que permiten que el estómago pueda mezclar ese alimento,
¿sí? Estas ondas se inician a nivel del fundus y van descendiendo a dirección del antro. Entonces va haciendo unas, como las olas del mar que va llegando a la costa. De esa forma son los movimientos de mezcla del estómago. Son varios, uno sucesivo tras otro, y van desde prácticamente cuerpo hasta llegar hasta el antro. ¿Ok? Y de repente esas ondas se intensifican, o sea, aumenta su intensidad. Y cuando aumenta su intensidad, se da el proceso de que el contenido del fondo choca contra el píloro que está cerrado, ¿ya? Y se da el movimiento de repulsión, ¿ya? Retrocede todo de vuelta. Y ahí es donde se da la mezcla del líquido, ¿verdad? Como un remolino que se va formando dentro del estómago. Entonces tenemos movimientos como ondas, y a medida que se acercan al píloro se hace más intensa y presiona ese alimento contra el píloro y hace el movimiento de mezcla. Este es el movimiento de mezcla, esa es su característica, y responde a las ondas basales, ¿ya? Luego vamos a tener otro movimiento, a ver, contracción de hambre, que es este movimiento, que Ô, es de prof, vaciamiento. Sí, esse movimento de vaciamento aí que lá ondas, não é uma forma de peristaltismo ou não? peristaltismo, ese es el nombre de la movimiento. Sim, Peristaltismo. mas é um peristaltismo estomacal, é isso? En parte. El peristaltismo son movimientos de músculo liso de aparato digestivo. Ah, ¿por qué le llamamos peristaltismo? Porque son ondas sucesivas de movimientos contráctiles, la contracción muscular, que responde a las ondas basales que estudiamos en la clase pasada, ¿sí? Y le llamamos movimiento peristáltico justamente por ese motivo, ¿verdad? Porque tiene una onda basal con cierta frecuencia que va aumentando en intensidad, ¿sí? Entonces, el movimiento de mezcla del estómago es una forma de onda peristáltica. El movimiento de vaciamiento gástrico es otro tipo de onda peristáltica, porque son otro tipo de movimiento, ¿ya? Y el movimiento de mezcla, ya dije, creo que, el movimiento estomacal de hambre es otro tipo de movimiento peristáltico. Es como decir bailar, bailar. Pero los movimientos de un baile son muy diferentes. Si yo voy a bailar tango, es un tipo de movimiento que hago. Pero si yo voy a bailar funky, o no sé cómo le digan, es otro tipo de movimiento, ¿verdad? Lo que yo sepa es que mueven la cola nomás. Y el tango no, es un baile elegante, fino, ¿verdad? O si voy a bailar vals, es otro tipo de movimiento. Entonces, todos se llaman baile, son tipos de bailes, pero los movimientos son diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería ese baile? Onda peristáltica. Y esa onda peristáltica me puede generar diferentes tipos de movimientos, dependiendo del ritmo. Entonces, la onda peristáltica de mezcla, de vaciamiento, de hambre, son todo ondas peristálticas, pero son diferentes tipos de movimientos. No sé si me captaron. Beleza, beleza. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces vamos a tener que invadir tu riñón. Entonces vamos a tener varios tipos de movimientos, y el primero que le estuve diciendo es el movimiento de mezcla y propulsión. ¿Ya? Mezcla y propulsión. ¿Por qué? Porque el movimiento de mezcla son como comparando con las olas del mar que se van acercando a la costa. ¿Cuál sería la costa? El píloro, que está cerrado. Entonces las olas que vienen hacia la costa vienen una tras otras. Bueno, el movimiento de mezcla del estómago es similar, ese movimiento es similar. Entonces viene una tras otra, como si fuesen unas olas, ¿ok? En una sola dirección. Y van trayendo el alimento, justamente el quimo, y van chocando contra la pared del píloro. Lo que sucede es que esas ondas en el mar es así. Inician intensamente y a medida que se acerca a la costa pierde fuerza. ¿Ya? Pero del estómago es al contrario. Inician suavemente en el nivel del cuerpo, y a medida que se acerca al píloro se hace más intensa. Y hace que el quimo choque con fuerza contra el píloro, que está cerrado.
Entonces eso hace que el quimo choque contra el píloro y se mezcle. Y ahí tenemos el movimiento de propulsión que ya está bien cerca del antro, ¿ya? El otro movimiento que le quiero mostrar es este, porque es muy similar. Cada cierto tiempo, el movimiento que se acerca del cuerpo hacia el antro aumenta en intensidad de contracción muscular y llega a aumentar tanto la contracción que se cierra casi el estómago a nivel del antro y genera mucha presión contra el píloro, y si el píloro se abre mínimamente sale solamente alimento que está casi en una consistencia líquida, casi puré, ¿ya? Entonces empuja mililitros de quimo hacia el duodeno, no sale alimentos en grandes porciones, no, solo aquel que fue digerido. Y aquel que no fue digerido va a quedarse atrapado en el píloro, y una vez que el píloro se cierra, el movimiento de mezcla va a hacer que eso siga mezclándose con el ácido clorhídrico, de tal forma que el ácido clorhídrico vaya degradando todo ese alimento, que es la proteína generalmente, el que es más lento de digerirse. Y a medida que se va degradando, se va formando cada vez más una consistencia semilíquida, casi puré, y de repente se vuelve a dar un movimiento de bomba, ¿ya? De vaciamiento gástrico, que forma como una bomba pilórica, porque aprieta muy fuertemente del antro hacia el píloro, generando una presión importante, y el píloro de repente se relaja y hace pasar cierta cantidad de quimo de vuelta. Bueno, eso en teoría es la forma en que debería de funcionar, ¿verdad? El problema es que hoy día la mayoría de las personas comen muy rápido, no mastican, las porciones de proteína son muy grandes y al estómago le lleva más tiempo digerir y tiene que producir más ácido clorhídrico. Ese tipo de personas generalmente tiene acidez después de comer la comida, ¿ya? Una gastritis o una úlcera péptica duele cuando el estómago está vacío. El estómago está sin comida, me desperté a la mañana, yo no desayuné, ya son las 9 de la mañana, hace 3 horas que estoy despierto y comienza a arder el estómago. Esa es una gastritis o una úlcera. Habría que ver, ¿verdad? El síntoma es similar. Ahora, si yo llegué al mediodía y me senté a comer una picaña, un costelão, ¿verdad? Una costilla, y me tragué todo eso muy rápido, y después de comer toda la comida me empieza a dar la acidez, después 2, 3 horas después de haber comido toda esa comida muy rápida, o a los 30 minutos, en algunas personas es rápido, empieza la acidez, eso es similar, es una dispepsia, realmente no es más gastritis, sería una dispepsia, ¿ya? Porque el estómago está produciendo mucho ácido clorhídrico tratando de digerir esa proteína. O puede ser una hipocloridria, que ya es cuando la persona lleva mucho tiempo comiendo de esa forma y el estómago ya no produce mucho ácido clorhídrico, el alimento se digiere muy lento y empieza a tener muchos gases, eruta mucho, etcétera, ¿ya? Son dos cosas muy diferentes. Para que vean la importancia del movimiento de la masticación, que siempre nos olvidamos de ese movimiento. Perfecto. Doutor, Entonces, sí. em relação à gastrina, que ela é liberada quando o quimo passa pelo píloro, tem essa relação aí em relação à acidez? No necesariamente. La gastrina ya empieza a estimularse cuando hay contacto del alimento con el epitelio gástrico. Ahí ya empieza a aumentar la producción de gastrina de parte de las células estomacales, porque la gastrina es la que va a terminar estimulando mayor producción de ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, ya hay un estímulo en ese punto. Cuando entra al duodeno, más bien lo que va a terminar estimulando va a ser la secretina, la colecitoquinina y el péptido inhibidor gástrico. Si es que hay proteína y hay grasa, se estimula el péptido inhibidor gástrico. Pero si hay carbohidrato, proteína o grasa, se estimula principalmente la secretina, la gastrina y, bueno, colecitoquinina en menor medida. Obrigado. Bueno, entonces tenemos el movimiento de mezcla y de vaciamiento. Esto yo hablé todo en el video así mismo, ya bien detallado está ahí. Luego tenemos otro movimiento, que es el movimiento de contracción del hambre. Hay dos tipos de movimiento de hambre, ¿ya? Entonces, cuando el estómago está vacío aproximadamente 2, 3 horas después de haber ingerido la última comida, ¿ya? Comienzan algunos movimientos peristálticos que duran 2 a 3 minutos.
Y estos movimientos a veces se fusionan uno con otro, como le dije, son como olas que vienen del cuerpo hacia el antro. Y a veces las olas se superponen una con otra. ¿Ya? Esos movimientos también lo hacen. Y ese movimiento de vez en vez se superponen una con otra y sentimos que el estómago ruge. ¿Ya? Sentimos el movimiento, sentimos que el estómago se mueve. ¿Ya? Ese movimiento peristáltico del estómago. El que practicó ayuno intermitente ya conoce estos movimientos y lo conoce muy bien. Muy bien, ¿qué pasa? Tras 12 a 24 horas de la última ingesta, puede haber movimientos de tipo retorcijones, ¿ya? Que son tipo cólicos a nivel de estómago. Entonces, este tipo de movimiento después de 3 a 4 horas ya aparece. Movimiento de mezcla que se superponen y hace como que el estómago ruge porque aumenta su intensidad cuando se superponen. Y después de 12 horas aproximadamente, sentimos como que el estómago se torciera, ya como si fuese algo que se tuerce dentro, que son movimientos de tipo retorcijones. Hace este movimiento en el interior, así, ¿ya? Y se siente de esa forma, ¿ok? Ok. Ese tipo de movimiento en personas ancianas, el movimiento que se superpone casi ni siente el anciano. Por eso el anciano no tiene casi hambre, nunca tienen hambre ellos. ¿Ya? Ustedes le ofrecen comida y ellos comen por comer, o generalmente no es que buscan comida porque tengan hambre, es porque llegó su horario. Por eso a los ancianos les enseñamos que deben de comer en horarios establecidos, no más escuchando el hambre. Las personas jóvenes deben de aprender a escuchar el hambre para comer. Normalmente las personas jóvenes comen sin tener hambre, ¿ya? Pero el anciano no siente hambre, ya no siente hambre. Entonces, nosotros le enseñamos a comer en horario porque estos movimientos ya no están presentes o están muy, muy disminuidos. ¿Ok? Los jóvenes, este movimiento lo detecta fácil y este movimiento facilísimo lo detectan. ¿Ya? En el anciano también está este tipo de movimiento, solo que es menos percibido por ellos. Ok, ¿quién regula el vaciamiento gástrico? ¿Cuándo se va a liberar ese quimo? ¿Cuándo se va a relajar el píloro? ¿Ok? Bueno, normalmente son señales procedentes ¿de dónde? Del duodeno. ¿Ya? El duodeno es el que va a comandar el vaciamiento, pero no es el único que comanda. El duodeno le dice al estómago, vacíate más lento si está pasando mucha grasa. ¿Cómo le avisa? El duodeno si libera colecitoquinina, pero si libera secretina y péptido inhibidor gástrico, el duodeno le está mandando señal al estómago para que se vacíe más lento. Le dice, che, vacíate más lento que está muy apurado. Entonces, de esa forma el duodeno regula el estómago. Si produce poca colecitoquinina y poca secretina, el estómago lo vacía más rápido. Si produce mucho, el estómago se vacía más lento. ¿Okay? ¿Y en base a qué el duodeno produce esa sustancia? En base a la presencia del contenido del quimo en el epitelio duodenal. Entonces, es el quimo el que va a determinar qué sustancia va a liberar mi duodeno para que pueda comandar el vaciamiento gástrico. ¿Okay? El estómago dicta su propio vaciamiento en base a su movimiento peristáltico. Pero si el quimo me libera el péptido inhibidor gástrico, va a enlentecerse. Muy bien, ¿qué factores va a estimular el vaciamiento gástrico? Primero, el volumen de alimento que ingresó al estómago. ¿Ya? El volumen de alimento que pasó al duodeno. Si pasó mucho volumen de alimento al duodeno, el duodeno va a producir péptido inhibidor gástrico y secretina y va a inhibir el movimiento peristáltico gástrico. Una distensión importante del duodeno también va a hacer que el duodeno inhiba el movimiento peristáltico gástrico. ¿Ya? Otras son hormonas. En el caso de la gastrina, ácido clorhídrico, la motilina y la bomba pilórica, que es un movimiento propio del estómago, como lo vimos, son formas de vaciamiento del estómago. ¿Ya? Esto es netamente de estómago. El volumen va a responder indirectamente al duodeno. ¿Qué puede inhibir el vaciamiento gástrico? Esto va a estimular volumen alimentario. Si hay mucho volumen en estómago, se va a vaciar más rápido.
Si está pasando demasiado volumen al duodeno, el duodeno lo va a inhibir. Esto estimula. Entonces, volumen alimentario excesivo en estómago, la gula, ¿ah? Se comió demasiado, o un síndrome por atracón, ¿sí? La persona come en forma compulsiva. Eso hace que tenga gran volumen gástrico y el estómago se va a vaciar a mayor velocidad, tratando de aliviar la carga. Pero una vez que grandes volúmenes ingresa al duodeno, el duodeno lo vuelve a inhibir. Para tenerlo en cuenta lo digo eso. Estos son todos sustancias o formas y estímulos para aumentar el vaciamiento gástrico en dirección al duodeno. Ahora, ¿cómo puede inhibirse? Vamos a ver que la mayoría de las veces la inhibición del vaciamiento del estómago se va a dar por señales hormonales procedentes del duodeno. Realmente el que más comanda el vaciamiento del estómago es el duodeno. ¿Y de qué va a depender eso? Más bien de la composición del alimento. Entonces, señales como colecitoquinina y péptido inhibidor gástrico me inhiben el vaciamiento gástrico. ¿Qué me libera colecitoquinina y péptido inhibidor gástrico? Por ejemplo, si el quimo tiene gran abundancia de grasas, la grasa entra en el duodeno, aumenta producción de péptido inhibidor gástrico y colecitoquinina y eso va a enlentecer el peristaltismo estomacal y va a enlentecer el vaciamiento gástrico. Entonces la comida se va a quedar más tiempo en el estómago. Mucho más tiempo de permanencia del alimento en el estómago me produce menos grelina, menos hambre. De que la dieta cetogénica, la persona comiendo 2 veces al día ya es suficiente. No tiene apetito en todo el día, comiendo 2 veces. Pero eso solo se logra si tiene buena cantidad de grasa al alimento. ¿Por qué? Porque se producen grandes cantidades de colecitoquinina y péptido inhibidor gástrico que el alimento se queda mucho tiempo en el estómago. Entonces no se vacía el estómago muy fácilmente. Y de esa forma hay menos producción de grelina. Y al no haber grelina, no hay hambre. A medida que se vacía el estómago va aumentando la grelina y eso genera hambre. ¿Tá? Entonces, ahí la explicación fisiológica del por qué ese tipo de dieta genera buena saciedad y buena adherencia, dependiendo de si la persona le gusta cocinar, porque eso es la dificultad en la dieta cetogénica principalmente. Y dependiendo de la ansiedad por los carbohidratos, que es otro factor a tener en cuenta, ¿verdad? Porque los carbohidratos estimulan la liberación de serotonina a nivel central y eso da placer. Y algunas personas buscan ese placer. Bueno, otra cosa que puede evitar que mi estómago se vacíe muy rápido, dependiente del sistema nervioso, es el sistema nervioso submucoso y el de Meissner, ¿ya? Ausbach y Meissner. Ambos tipos de sistema nervioso, ¿ya? Van a generar también un enlentecimiento del vaciamiento gástrico, dependiendo de qué, de un estímulo reflejo. ¿De qué? Bueno, si entró gran volumen de alimento al duodeno, distiende la pared del duodeno y el duodeno va a inhibir de manera refleja al estómago y va a aumentar la intensidad pilórica y va a cerrarse. ¿Ok? Componente del alimento. Ahí de vuelta entra distensión de duodeno. ¿Ok? Para que haga este acto reflejo. Irritación de la mucosa. Si está pasando muy rápido el alimento del estómago al duodeno, no le da tiempo al epitelio duodenal de neutralizar el ácido clorhídrico. Recuerden que el ácido clorhídrico que viene del estómago al duodeno, el duodeno lo neutraliza liberando bicarbonato. Entonces, ácido clorhídrico más bicarbonato se neutraliza. Ácido carbónico, un ácido débil y agua. ¿Okay? Entonces, si el estómago se vacía muy rápido, no le da tiempo al duodeno de producir suficiente bicarbonato para neutralizar todo ese ácido. Entonces se irrita la mucosa del duodeno y apenas se irrita el duodeno, va a inhibir intensamente al estómago. Inhibición, no hay vaciamiento gástrico. Se queda la comida ahí. Hasta que al duodeno le da el cuero de producir, digamos, de esa forma, más bicarbonato. O sea, le da tiempo de producir más bicarbonato para poder neutralizar de vuelta. Doutor, Sí. essa inibição, ela acontece pelo plexo mientérico? Va a darse por el plexo mientérico. No solo plexo mientérico, realmente cuando hay una irritación de la mucosa duodenal también se va a liberar péptido inhibidor gástrico. Vamos a ver en la siguiente clase justamente, vamos a ver que lo que estimula importantemente la liberación de péptido inhibidor gástrico es
ácido clorhídrico, grasa y proteína. Los tres tipos, o estos tres componentes, cuando entra en contacto en el epitelio duodenal, estimula la liberación del péptido inhibidor gástrico. Entonces va a haber una inhibición neurohumoral, uno por un arco reflejo local de primer y segundo grado. ¿Te acuerdan los arcos reflejos? Había 3 grados de arco reflejo que habíamos estudiado en la clase pasada. Entonces, un arco reflejo de primer y segundo grado, ¿ya? Que van a ser los plexos, justamente, que están en ese nivel. Y el otro va a ser una inhibición endocrina. ¿Por qué? Porque se va a liberar péptido inhibidor gástrico en el duodeno, que va a ir por el torrente sanguíneo hasta el estómago, ¿ya? Entonces, tenemos realmente una inhibición neurohumoral. Son 2 componentes que me están inhibiendo en ese punto. Bueno, lo otro sería la acidez del quimo. Si el quimo es muy ácido, también se va a neutralizar. La presencia de proteína también va a inhibir, porque vamos a ver después que la proteína estimula la liberación de secretina y péptido inhibidor gástrico, y eso 2 inhibe al estómago. La grasa y la osmolaridad del quimo. Si el quimo que está ingresando es hiperosmótico, va a deshidratar levemente las células del duodeno, y por arco reflejo nervioso, en ese caso va a estimular la inhibición, o va a inhibir el estómago. Doutor, por qual motivo que sairia mais quimo do estômago, assim, de forma muito rápida? Como você disse, a respeito que ia afetar a mucosa ali. Por qual motivo seria? Alguma coisa nervosa ou não? No, puede darse cuando la persona come en exceso. Hay un mayor vaciamiento. Realmente hay un mayor vaciamiento gástrico, pero también empieza a fallar el esfínter esofágico inferior y hay regurgitación de la persona. Entonces, si hay regurgitación, también hay un exceso de vaciamiento. Siempre y cuando no sea una hernia la causa, ¿verdad? De la regurgitación. Cuando la causa es una gula y hay regurgitación por gula, también se está dando un vaciamiento rápido y va a pasar muy rápido quimio. Y ahí es cuando se quiere dar la úlcera duodenal. ¿Sí? Úlceras duodenales. Gracias, doutor. ¿Sí? Bueno, tipo de movimiento que vamos a tener a nivel de intestino delgado. El intestino delgado también tiene movimiento de mezcla, que sería duodeno, yeyuno, ilion. ¿Sí? Sabemos que el duodeno es parte del yeyuno, ilion. El duodeno, yeyuno, ilion, lo vamos a decir de esta forma. Vamos a tener movimiento de mezcla que está en el duodeno, presente en el yeyuno y presente en el ilion. Vamos a tener movimiento de propulsión también, ¿ya? Y ambos movimientos son diferentes, ¿ya? Esto va a ser un movimiento peristáltico constante, tipo el movimiento de mezcla que estudiamos en el estómago, y el movimiento de propulsión me va a formar anillos contráctiles próximo al alimento, y luego se va a desplazar en una dirección cefalocaudal ese anillo contráctil, desplazando el bolo alimenticio a nivel de duodeno bueno, yeyuno, ilion. Bueno, ¿qué me controla el movimiento peristáltico a nivel estómago y duodeno prácticamente, ¿verdad? Vamos a tener que el movimiento peristáltico se van a estar dando por un control neurohumoral. El control neuro sería los reflejos que vamos a tener, ¿ya? Que son de primer y segundo grado. Y luego vamos a tener el control hormonal, en donde tenemos que un mayor peristaltismo se va a dar a nivel de duodeno en la presencia de colicitoquinina, insulina, motilina y serotonina, ¿ya? Recuerden que la secretina, el péptido inhibidor gástrico, va a actuar sobre estómago. En duodeno es diferente, ¿ya? Pero en el caso de la secretina a nivel del duodeno también disminuye el peristaltismo. Otro que disminuye el peristaltismo intestinal a nivel del yeyuno, ilion sería el glucagón. ¿Y cómo son los movimientos? Los movimientos de propulsión pueden ser diferentes tipos. Acá vamos a ver la clasificación que hay, que puede ser espaciado, aislado, espaciado irregular, y luego tenemos los que son movimientos débiles, ¿verdad? Pero como vemos, se forman anillos contráctiles cada cierto segmento,
Y esos anillos contráctiles, una vez que se formaron, se desplazan en una dirección mínima, pero se desplaza de esta forma. ¿Okay? Y de esa forma el bolo alimenticio que estaba aquí va a desplazarse hacia esta dirección, este para acá, este para acá, este para acá, y así sucesivamente va pasando todo el alimento por todo el trayecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos que se forman anillos. Epa, no sé qué toqué aquí. Entonces tenemos que se forman anillos, ¿tá? Contráctiles próximos al bolo alimenticio y puede ser de diferente forma. A veces es aislado, a veces puede ser espaciado regularmente. Ya, la función de esto es desplazar el alimento. Se desplaza de esta forma. Este tipo de movimiento vamos a encontrar en duodeno y yeyuno ilio. ¿Ok? Ahora, cuando hay una irritación del epitelio yeyuno ileal, porque tenemos un quimo muy ácido o ingresó un alimento hiperosmótico y está deshidratando el yeyuno, se puede dar una irritación, prácticamente irritación, y ahí vamos a tener un movimiento que solamente aparece durante patologías, que es la acometida peristáltica. ¿Ya? Cuando se da la acometida peristáltica, se forman movimientos aislados, ¿ya? O espaciados irregularmente, y esto se desplaza grandes trayectos de todo el yeyuno ilio. ¿Ya? Lo mismo, el movimiento es igual como le mostré hace rato. Va a ser más o menos, este es mi yeyuno. ¿Ok? Entonces hace un anillo contráctil aquí y se empieza a desplazar el anillo contráctil. Entonces me hace anillos contráctiles y estos anillos contráctiles se desplazan, haciendo que el alimento vaya en una dirección. Pero cuando se da la acometida peristáltica, se hace el anillo contráctil y se desplaza importantemente en una dirección. ¿Sí? Entonces ahí se da la acometida peristáltica. Se puede dar cuando tenemos un sobrecrecimiento bacteriano de la flora o de la microbiota intestinal que irrita la mucosa y me genera una acometida peristáltica, diarrea es lo que me va a dar. La acometida peristáltica me da diarrea, ¿ok? Porque se da una evacuación rápida del yeyuno ilio a colon, ¿ya? Y como está llegando mucha agua a colon, el colon no tiene suficiente tiempo para reabsorber el agua y sale tal cual, ¿ya? Sale tal cual. Entonces, si la acometida peristáltica es importante, nos da esa urgencia de correr hasta el baño porque eso va a ser explosivo, ¿ya? Entonces, la causa de esas diarreas explosivas suele ser acometida peristáltica. Y cuanto más irritativo es el agente patógeno, va a dar más explosiva la diarrea, ¿ya? Generalmente sobrecrecimiento bacteriano, infección por salmonelosis, enterovirus también, ¿verdad? Suele dar ese tipo de diarrea. Ahora, cuando es una intoxicación alimenticia también, obviamente, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿a qué voy? Que la acometida peristáltica es netamente patológica, no aparece fisiológicamente. Y es un mecanismo de protección del intestino. Trata de expulsar lo que le está irritando. Como ya no puede generar el vómito, porque ya está muy lejos, ¿ok? El vómito es para evacuar estómago y, bueno, estómago. ¿Okay? Hasta duodeno podemos evacuar con vómito, pero va a ser mucho vómito para que el duodeno se evacúe. Cuando el vómito empieza a salir verdoso, amarillento, ese vómito ya está teniendo sales biliares. Entonces está llegando vómito de duodeno. Pero cuando pasamos ángulo de Trace, es diarrea lo que le queda al intestino. Entonces hace acometida peristáltica para mandar todo lo que le está irritando a colon. Colon se irrita y el colon quiere evacuar. ¿Ya? Doutor, Sí. quando a gente passa mal e tem vômito de ressaca, por exemplo, de um dia anterior, isso já não deveria ter sido absorvido há muito tempo? Resaca de vómito. Quando a gente acorda de ressaca e vomita, né? Ajá. Pelo excesso do álcool. Na noite anterior, depois de 12, 14 horas.
Porque você falou que quando já chega no duodeno e para baixo já não se vomita, já não tem vômito, né? Sí. Depois desse tempo todo, ainda, como é que é? Y bueno, yo ya nunca me pregunté eso, porque normalmente cuando yo estoy tomando mucho, ya vomito ahí en el acto. Voy corriendo al baño y ya sale, ¿verdad? Normalmente 2 a 3, o sea, una persona que está en estado de ebriedad, el vómito es por irritación de estómago por el alcohol y duodeno. Cuando es bebida, por ejemplo, tener vómito de resaca por cerveza es un poco más difícil, ¿ya? Pero cuando estamos tomando vodka o whisky, es más probable que se dé el vómito, o tequila. ¿Por qué? Porque es ya el alcohol, el octanaje es elevado, ya 35 para arriba, ya irrita la mucosa gástrica cuando hay exceso, porque estamos tomando mucho, y ahí irrita la mucosa estomacal y quiere generar vómito. Le está irritando la sustancia y quiere expulsar. Después de 10 horas ya la bebida no está en el estómago, ya fue a duodeno, allá lejos está, ¿ya? ¿Por qué se genera el vómito? No sabría decirte. Quizás sigue irritado el estómago por el exceso de bebida alcohólica y está estimulando el nervio vago, y eso sí te va a dar arcada y va a generar vómito, ¿ya? Puede ser un mecanismo probable, pero tendría que leer por qué después de 10 u 8 horas de haber bebido alcohol, haber tomado bebida alcohólica, puede aparecer todavía el vómito. Pero lo normal es que aparezca durante el acto de la bebida, o cuando la persona está consumiendo, cuando se pasa el exceso de alcohol, irrita la mucosa y quiere generar el vómito, ¿ya? Porque no solamente va a irritar, Graças. no solo va a irritar estómago, va a irritar esófago, orofaringe. Si irrita la orofaringe, más rápido te va a dar arcada. Y estómago y duodeno. Hasta duodeno te puede dar acto reflejo para vómito, ¿ya? Por el nervio vago. Pero de ahí en adelante ya lo que puede dar es la acometida peristáltica. Mas, sendo sincero, ainda bem que a gente vomita, porque imagina você estar bebendo e ter que ter diarreia, correndo para o banheiro. Aí tá difícil, né? Deus Mas me eu livre. nunca vomitei na hora, Deus doutor. me Eu livre. sempre, se eu vomitar, é no dia seguinte. Nunca me aconteceu de vomitar no mesmo dia. Por isso eu pergunto. Eu vou estudar seu caso. Vamos ver então. Graças. Bom, mas ainda bem que dá vômito e não diarreia. Imagina a mulher bebendo e tá de mini saia na discoteca. Tá difícil, né? Olha a cara do Lucas. Isso vai ser catastrófico. Ainda bem que não dá acometida peristáltica. Bueno, vamos seguir. Quanta maldade, doutor. Que é? Por que eu sou mouse? Homem também teria problema. Aquele que tá levando aquela calça branca. Imagina, tem uma acometida peristáltica porque ele bebeu tequila. Bueno, a ver, aquí estábamos. Creo que aquí llegamos. Después ya secreción. El siguiente la otra clase ya. Bueno, vamos a ver tipo de movimiento que vamos a tener a nivel de estómago. A nivel de la válvula iliocecal. A nivel de la válvula iliocecal, nosotros vamos a tener que el movimiento peristáltico del ilio va a generar presión sobre la válvula, ¿sí? Y una vez que se genera presión sobre la válvula, que sería la válvula iliocecal en este caso, ¿sí? Va a terminar relajando la válvula y genera en ese acto la evacuación del contenido del yeyuno a ciego prácticamente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay acto reflejo de inervación intrínseca. ¿Por qué? Cuando el ciego se distiende importantemente o se me irrita el ciego por la evacuación del ilion, el ciego va a inhibir la dilatación. O sea, vamos a hablar de otra forma. Va a estimular la contracción del esfínter iliocecal.
De esa forma, inhibe la evacuación del ilio, del contenido ileal. ¿Sí? Entonces, cuando se irrita ciego o cuando se distiende demasiado el ciego por una evacuación excesiva del ilio, también se va a dar ese proceso, ¿ya? Pero ya estamos hablando de contenido que está llegando ya todo digerido a esa porción. Si está llegando mucho líquido por la acometida peristáltica, el líquido excesivo no me va a dilatar el ciego y no me va a inhibir la válvula. O sea, no me va a cerrar la válvula. Estamos hablando de alimento o bolo que ya se digirió, que está llegando en este punto, se carga al ciego, dilata levemente y eso hace que la válvula iliocecal se cierre, ¿ya? Por un acto reflejo intrínseco mientérico. Acto reflejo intrínseco mientérico, ¿ok? Entonces, los mecanismos de control de la válvula iliocecal, tenemos primero el mecanismo reflejo, como le estuve diciendo, ¿ya? Luego tenemos el siguiente, que va a ser la distensión, que es un efecto de contracción mecánica o estímulo mecánico, distensión del ciego, que va a generar la contracción de la válvula iliocecal por el mecanismo reflejo también, ¿ok? Y aparte de eso, me inhibe el peristaltismo ileal. Es decir, mi ilio no puede vaciarse. Está inhibido porque se distendió mi ciego. Luego vamos a tener otro mecanismo que es cuando se irrita la mucosa de colon, ¿ya? Y en ese punto tenemos también el acto reflejo ilio-cólico, ¿ya? Y en ese acto reflejo tenemos por una inervación del plexo mientérico, como le estaba diciendo, aquí es todo acto reflejo plexo mientérico, ¿ya? Mecanismo intrínseco del plexo, mecanismo reflejo intrínseco mientérico. ¿Okay? Es un poco largo nomás recordarse eso, pero como quieran acordarse, solo tienen que acordarse que si se irrita o se distiende, va a inhibir. Eso es lo que tienen que saber, ¿ya? Y por anatomía saber cuál lo inerva, que es plexo mientérico. ¿Por qué es importante esta parte? Porque cuando se obstruye el apéndice por un fecalito o una semilla, el apéndice al obstruirse no se vacía, hay un sobrecrecimiento bacteriano dentro del apéndice, genera un proceso inflamatorio apendicular y el apéndice se inflama. ¿Dónde está ubicado el apéndice? Base del ciego. Entonces se irrita el apéndice y el apéndice tiene la misma inervación mientérica. Entonces el apéndice se inflama y va a inflamar el ilion y el ilion para su peristaltismo. Si el ilion, y ahí tenemos lo que llamamos parálisis ileal. Yo agarro, coloco mi estetoscopio y pongo sobre periumbilical y no escucho movimiento gástrico, no escucho movimiento intestinal. Ya no hay ruido hidroaéreo, a eso le llamamos ruido hidroaéreo. Si no hay ese ruido hidroaéreo, yo estoy ante un ilion paralítico. Si yo a ese paciente le hago una radiografía en bipedestación, voy a ver que hay el ilion está distendido porque hay acumulación de gases. ¿Por qué hay acumulación de gases? Porque el ilion está paralizado, no se evacúa y las bacterias que es normal de la microbiota están produciendo gases constantemente y como ese gas no está pasando a colon, se ve distendido. ¿Ya? Si le hago una ecografía, voy a tener que el apéndice está con la pared engrosada y con un proceso inflamatorio apendicular. Estoy ante una apendicitis. ¿Y por qué el ilion se paraliza? El ilion se paraliza porque hay una inervación mientérica que llega hasta el ilion. ¿Y por qué se paraliza? Por un acto reflejo que cuando se irrita el ciego o el apéndice, me genera una inhibición intensa del ilion, tanto del peristaltismo y me cierra la válvula iliocecal. ¿Ok? Ya estamos estudiando de paso semiología y entendiendo el proceso fisiológico y el mecanismo por el cual se da. Bueno, tipo de movimiento que vamos a tener a nivel de colon, principalmente, ¿ya? Vamos a tener un movimiento de mezcla, ¿sí? Pero a ese movimiento de mezcla le llamamos movimientos australes, que se da por la contracción que vamos a tener a nivel de colon. Creo que ahí está. Y este movimiento austral, que son
la característica que vemos aquí del colon que parece segmentado, ya todo el colon, es por la presencia de las contracciones o las austras, ¿ya? Entonces, esas austras son un tipo de movimiento, ¿sí? Y vamos a tener que las fibras del músculo circulares se contraen y me forman esas austras. Y luego tenemos las fibras longitudinales que van a nivel de todo el colon transverso, ¿ya? Y esas fibras longitudinales se contraen, ¿ya? En forma de bandas, y ahí ya vamos a tener que esas fibras longitudinales nosotros en anatomía le llamábamos tenias, ¿ya? Me formaban las tenias. Y cuando estas se contraen, me generan las protrusiones, no sé por qué protrusiones son, protuberancia, esto está mal escrito, y ahí tenemos lo que llamamos las austras, características, las austras, ¿ya? Muy bien. Ahora, este movimiento, o movimientos australes, se va a dar cada 60 segundos, más o menos, y va a tener una duración de 30 segundos. Pero eso se da 2 o 3 veces en todo el día, ¿ya? ¿Qué tipo de movimiento? El de desplazamiento. 2 o 3 veces en el día máximo tenemos movimiento de desplazamiento, ¿ok? Entonces tenemos este movimiento en masa de desplazamiento que se va a dar 2 o 3 veces al día. Normalmente se da 15 minutos después de ingerir un alimento, ¿ya? 15 minutos después de ingerir alimento. Y si el alimento es lo suficientemente irritativo, o sea, es un alimento característico que tiene buena cantidad de proteína y de grasa, y aparte estimula o irrita levemente la mucosa gástrica, va a generar movimiento peristáltico. Por ejemplo, tomar un vaso de leche tibio entera, porque la descremada no tiene grasa, no me va a servir, tiene que ser entera, a la mañana. Ese vaso de leche tibia a la mañana va a estimular el reflejo gastrocólico. Y por ese reflejo, que el alimento entró en el estómago, y por un arco reflejo de segundo grado, va a ir a estimular el vaciamiento estomacal. Perdón, el vaciamiento del colon, por un movimiento que se va a dar. Acá nos muestra el arco. No me muestra el arco, no tengo imagen. Pero bueno, entonces vamos a tener que ese movimiento aparece solamente 2 a 3 veces en el día. Si se dio la evacuación a la mañana con cuando tomó una leche tibia, se dio el reflejo gastrocólico, se dio el primer movimiento en masa a los 15 minutos de haber tomado su leche y la persona evacuó, perfecto, ya no se va a repetir. Pero si la persona no evacuó, al mediodía aproximadamente se va a volver a dar el mismo reflejo. Y después ya tarde-noche se puede volver a dar el mismo reflejo. Pero solamente se da 2 a 3 veces en el día. ¿Ya? Por eso las personas que no evacúan al instante cuando le da la gana de evacuar, generalmente son estreñidas. Bueno, este movimiento de masa es característico. Inicia como un anillo contráctil, así como vimos en estómago por el movimiento de propulsión, y lo vimos también a nivel de yeyuno ilio, movimiento de propulsión. El movimiento de masa es un movimiento de propulsión también que tenemos en colon. Es lo que se da 2 a 3 veces en el día. Entonces, forma un anillo 20 centímetros por encima, ¿ya?, de la formación o donde está el contenido, y se da que cuando se forma el anillo, el colon pierde sus austras, ¿ya? Y se contrae como un todo, ¿ok? Y hace que todo ese bolo fecal se desplace, ¿ya? Esa materia fecal, ¿sí? La contracción va cada vez en aumento durante 30 segundos y solamente dura 2 a 3 minutos. Y luego pasa, ¿sí? Luego, ¿qué va a pasar? En otra zona va a iniciar de vuelta el movimiento, ¿sí? Todo el movimiento suele durar de 10 a 30 minutos. Entonces, se forma la contracción del anillo, desaparece en un segmento porque le llamamos movimiento en masa. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el anillo se da en esta forma, en este punto, y después se da en este punto. Las austras que quedan en el medio van a desaparecer, ¿ya? El anillo está aquí y aquí. Y todo eso se desplaza como un todo, movimiento en masa, ¿ya? Luego, ¿qué pasa? Se queda ahí, se relaja todo
se forma de vuelta las austras y el movimiento, todo ese movimiento de masa dura 2 a 3 minutos. Llegó ahí, se quedó. Desaparecen todas las austras y en otra zona del colon va a aparecer de vuelta. Digamos que ahora, en lugar de aparecer aquí y aquí, ahora me aparece aquí y aquí la formación del anillo. Y las austras del medio desaparecen. Y todo eso, cada 30 segundos, se va a dar la contracción de desplazamiento y dura 2 a 3 minutos. Todo el proceso en sí dura 10 a 30 minutos. Después desaparece esos movimientos y pasa la ganas de defecar también. Eso no me genera la gana de defecar. Vamos a ver qué es lo que genera la gana de defecar. Bueno, esos son los movimientos en masa y australes. Ahora, ¿qué me da el reflejo defecatorio? El reflejo defecatorio es cuando toda esa masa fecal se desplazó por los movimientos en masa, llegó a colon sigmoideo y luego entra esa masa fecal en el recto. Cuando distiende el recto, ¿ya? Vamos a tener que esa distensión del recto me va a enviar un reflejo aquí, recto, ¿ya? Se distiende, esto es un efecto mecánico, se distiende y envía el reflejo, ¿sí? Hasta posterior de la médula, segunda motoneurona, y ya viene el arco reflejo para que para generar estímulo de contracción. ¿De dónde? A partir de colon descendente, colon sigmoide y recto. Todo esto se contrae y envía toda la masa fecal hasta que entra al ano, ¿ya? Y se relaja el esfínter anal interno. Pero como nosotros mantenemos cerrado el esfínter anal externo, no sale. Y ese es nuestro control voluntario, que se da por el piso diafragmático, que podemos controlar, ¿ya? Músculo esquelético ya hay, ¿sí? Músculo esquelético, eso es consciente, ¿ok? Pero en el caso de esta parte es inconsciente. Hasta el esfínter anal interno es inconsciente. Entonces, se da el movimiento de masa, desplaza toda la masa fecal, ingresa a recto, distiende recto y se da el alto reflejo, ingresa hasta posterior, segunda motoneurona y me hace toda la descarga, ¿sí? Toda la descarga parasimpático por el nervio pelviano, ¿sí? Nervio pelviano. Entonces, toda esta descarga simpática es involuntaria. Esto me va a generar contracción y va a hacer que haya más presión de materia fecal contra el esfínter anal, ¿sí? Bueno, luego viene el reflejo consciente, ¿ya? Y el reflejo consciente es por el esfínter anal externo, no el interno. Esto es interno. El externo es piso diafragmático, ¿sí? Y eso va a venir ya por un reflejo consciente que es, si es consciente, es corteza, ¿ya? Corteza motora. Si es consciente, es corteza motora. Entonces, si nosotros nos predisponemos a defecar, nos sentamos, ¿ya? Reflejo de la corteza motora, descendente, ¿ya? Hasta posterior y el nervio motor esquelético y me relaja el piso diafragmático y se da el acto de defecación. Ahora, eso cuando apareció el movimiento en masa, cuando ingresó la masa fecal en recto y apareció ya el estímulo de defecar y la persona se fue al baño a defecar. Ahí se va a dar el acto de defecación. Pero ¿qué pasa si yo estoy en una reunión y me estoy aguantando? O estoy en una cirugía y me estoy aguantando, ¿ya? O estoy con el novio y me estoy aguantando, ¿ya? Se da todo el movimiento de masa, la persona cierra el esfínter anal externo, acto consciente, ¿va? Corteza motora, y después de 2-3 horas se predispone a defecar. Hay una leve sensación. Estaba bajando por la pared. Hay un acto reflejo también de vuelta, pero ¿qué pasa? Que para darse el acto reflejo, ¿qué hace la persona? Se sienta y no sale. Se sienta y no sale nada. Ya le pasó las ganas, por decirlo de esa forma. Lo que le pasó es el acto reflejo involuntario. Entonces, ¿qué hace la persona? Hace movimiento de Valsalva. ¿Cómo hace movimiento de Valsalva? Cerramos la glotis y, ¿verdad? Y generamos presión con el recto.
¿Qué estamos haciendo en ese momento? Al hacer el por movimiento de Valsalva. Nosotros le pedimos a veces al paciente que haga movimiento de Valsalva para ciertos actos. Por ejemplo, hay veces que esos movimientos de Valsalva hacen que protruya la hernia y nosotros diagnosticamos por semiología. Pero ese forzar la salida que le dicen a la mayoría de las personas, bueno, eso es movimiento de Valsalva. Ese movimiento, cuando hacemos, lo que hace es aumentar la presión intraabdominal y todas las vísceras presionan el colon descendente. Al presionar las vísceras, el colon descendente presiona la materia fecal que está en su interior y al presionar la materia fecal que está en su interior, empuja la materia fecal hacia el recto y dilata levemente mi recto de vuelta. Al dilatar levemente, tenemos de vuelta reflejo involuntario. Todo el parasimpático me ayuda a que se dé el movimiento de contracción, más el movimiento de Valsalva que está haciendo el paciente, va a hacer que la materia fecal comience a descender. Y obvio, el esfínter externo ya está relajado. Y ahí empieza a salir la materia fecal. ¿Ya? Bueno. El deseo de defecar aparece cuando la materia entra ya en recto. Esto es todo lo que estuve explicando. Había algo que le quería mostrar. Esperen que voy a ver si encuentro. Los nervios pelvianos, eso ya hablamos. El movimiento del Valsalva, ¿ya? Eso tienen que saber, obviamente está en el libro, es parte de fisiología. ¿Y por qué se da la defecación por el movimiento del Valsalva? Es la explicación que le di. Esto es el movimiento del Valsalva todavía. Esto es recorte del libro, ¿sí? Todo es recorte del libro. Acá, esta parte. Los reflejos iniciados de esta forma no son casi nunca tan potentes como los naturales. Es decir, los reflejos iniciados por el movimiento del Valsalva no tienen la misma intensidad cuando se da por naturaleza, ya por naturalidad. Razón por el cual las personas que inhiben con demasiada frecuencia los reflejos naturales muestran propensión a un estreñimiento grave. ¿Ya? Hay que hacerle caso al cuerpo. Esto es recorte del Guyton. Si bien es un área de mi especialización donde actúo mucho en esta parte, esto ya está en el Guyton hace 4 años y realmente esto está de la 15ª edición del Guyton. No es nuevo, es algo muy conocido. Y a veces las personas siguen llegando al consultorio y no saben por qué son estreñidas, principalmente pacientes que trabajan mucho tiempo en oficina, atendiendo clientes y no se van al baño cuando le aparece el reflejo. Bueno, estos son los reflejos intestinales que se suelen estudiar bastante también en anatomía, ¿sí? Y vamos a tener el reflejo duodenocólico, reflejo gastrocólico, gastroileal, ¿ya? El gastrocólico es cuando a primera hora comemos el alimento y 15 minutos después aparece la gana de defecar por el movimiento de masa que genera el reflejo gastrocólico. Gracias a este reflejo se da eso, ¿ya? Es de segundo orden. El reflejo enterogástrico, ¿ya? Y la defecación en sí, que es un reflejo, es un acto reflejo. La defecación es un acto reflejo de por sí, ¿ya? Tenemos los reflejos peritoneales, ¿ya? Que es cuando se da un proceso inflamatorio y hace un ilion paralítico porque, por ejemplo, el peritoneo se inflama por una peritonitis y todo el intestino está paralizado. Y eso se debe al reflejo peritoneo intestinal, que me genera un ilio paralítico. Y eso vemos cuando hay una peritonitis. ¿Sí? Bueno, ese era el último slide, por eso corté. ¿Alguna duda que haya quedado? Repetí todo lo que está en el video otra vez, porque es la misma clase, como ven. Pueden ver de vuelta el video y van a repasar todo de vuelta. Quizá agregué más cosas, menos cosas, porque en el video tratamos de hacer cortito y hablar menos. Clase de hoy equivale un peido para quien está cagando. Ay, ay, ay. A ver, ¿eso se fue? No, eso fue para todos. Todos pudieron leer. Bueno, quedamos por aquí entonces.
mañana no vamos a tener recuperación, vamos a recuperar el siguiente sábado seguimos recuperando las clases. Ya mañana no me va a dar porque tengo un compromiso por la tarde. Justo en el horario de nuestra clase tengo un compromiso. Entonces no me quiero comprometer porque no sé si llego para la hora de nuestra clase. ¿Ok? Realmente mi compromiso es a la mañana, pero puede que se extienda y me copie hasta la 1 a las 2 de la tarde. Y hacer un sábado a las 3, las 4 de la tarde ya es quitarle su sábado, ¿no? También tienen derecho a disfrutar de un sábado y descansar. Entonces lo recuperamos. Si le queda la semana, igual me dicen un horario de la semana y si yo tengo disponible, no hay problema. Recuperamos en la semana, ni que sea la noche, las 8 de la noche, las 7 de la noche, yo no tengo problema. A esa hora ya estoy en casa generalmente. O el otro sábado, como le quede mejor. Eso coordinen ahí con Natalia y me avisa Natalia y no hay problema. ¿Está bien? Bueno, que tengan un excelente fin de semana, chicos. Vamos a estar viéndonos. Seguimos la siguiente clase con lo que sería secreciones gástricas y asimilación del alimento. Chao, chao.